Bueno, antes que nada, buenos días. Nunca he sido muy bueno para el protocolo, pero quiero dar un saludo muy afectuoso a todos los futuros diputados nacionales por darnos la oportunidad de tenerlos a todos en la mesa. Creo que es un regalo que nos hacen como sector y como empresario de Córdoba que tenemos que aprender a valorar. Entonces, el primer saludo claramente es para ellos. Quiero saludar a las demás autoridades del gobierno provincial. Varios ministros nos están acompañando, Jorge, el Walter, ministro de Ciencia y Técnica. Gracias por venir. Muchos secretarios, gente de la municipalidad, legisladores, por sobre todo presidentes de cámaras y otras entidades, presidente de la Cámara Madre, ADINRA, que siempre nos acompañan y que están apuntalando todo esto que estamos construyendo. Justamente recién hablábamos de los empresarios, estos empresarios que, siendo gente común, ¿no? Porque no son esos dinosaurios que muchos imaginan que hay que tratar de cazar y domar, sino esos empresarios que han llevado sus empresas adelante, lo han hecho con una fuerte cuota de coraje. El coraje. Siempre creí que el que era empresario en Argentina era empresario porque tenía una alta cuota de responsabilidad personal. Porque ser empresario en Argentina implica eso, implica poner demasiados riesgos. Y los muertos de los que tenemos entre nosotros, por ataques al corazón, por picos de estrés, por ACV, no figuran en ninguna estadística. Las personas abatidas por los devenires de nuestra historia no figuran en ninguna estadística. Y son parte de esos luchadores que no han tenido irresponsabilidad, sino que han tenido una fuerte cuota de coraje. Y el coraje implica el hacer frente a las adversidades que se van presentando para llevar adelante el sueño que tenemos. Y hacer frente implica ponerle el cuerpo a cada problema que se va presentando. De más está decir que si la empresa promedio en Córdoba tiene 50 años hoy, ha pasado muchas crisis, ha tenido que poner muchas veces el cuerpo y ha tenido que tratar de encontrar las soluciones a los problemas muchas veces. Uno lo ve en la cara de cansado que tienen muchos dirigentes. Uno lo ve en el esfuerzo y las ganas que tratan de transmitirle a sus hijos, pero muchas veces en la clara sensación de que podrían haber sido mucho más de lo que fueron si hubiéramos corrido otras suertes. Pero como contracara de eso, ha habido muchos empresarios que han tenido, más allá de la lógica competitiva de hacer crecer sus empresas, la lógica cooperativa, la lógica colaborativa de trabajar por el bien de todos. Siguiendo la lógica de cuidarnos, de tener esa acción que nos hace distinto a cualquier otra especie, esa lógica de cuidarnos los unos a los otros y de empezar a hacer entidades que de alguna forma protejan a nuestros sectores, protejan a esos empresarios. Y estos empresarios han ido teniendo a lo largo de los años cuotas extras de coraje. Cuotas extras de coraje porque muchas veces, para estar al mando de una cámara, y no lo digo necesariamente por mi caso, implica hacerse frente a situaciones que son totalmente desproporcionadas con respecto a lo que es un simple empresario. Y ahí es donde muchas veces, muchos dirigentes nos equivocamos, muchas veces exageramos situaciones, muchas veces erramos en los mensajes que tenemos que dar. Pero hay algo que tenemos claro, que esas son parte de los aprendizajes que tenemos que ir llevando hacia adelante y de los costos que tenemos que ir pagando para poder ir haciendo nuestra industria grande. Y esto lo traigo a colación
de muchas cosas que nos ha tocado vivir en este último tiempo. Ese estado de crispación permanente de estás o no estás, de estás a favor o estás en contra, de no hables en los medios, y que por todos lados escuchamos. Esta Cámara tomó la opción de siempre hablar, de siempre trabajar y de generar mesas siempre que sea posible. No importa si con el dirigente ese tuvimos una pelea infernal. Nos volvimos a sentar a trabajar y el dirigente se volvió a sentar con nosotros. Como si todos estuviésemos creciendo en esto de encontrarle la vuelta al desarrollo. Como si todos estuviésemos tratando de encontrar la oportunidad para que los sueños se hagan posible de todos. Entonces, somos una Cámara que cuando ve algo malo, lo va a decir. Cuando le preocupa algo malo, lo va a decir. ¿Dónde? En charlas privadas. Lo va a decir en los medios. ¿Por qué? Porque muchas veces los socios o el resto del sector necesita tener los mensajes claros de qué están haciendo sus directivos. Y el alcance que nos dan los medios nos posibilitan a nosotros ser realmente representativos del sector y que de alguna forma depositen la confianza de que estamos trabajando por ellos. Vamos a seguir hablando en los medios. Y en esa lógica de poner sobre la mesa los temas que nos preocupaban, es que invitamos a los candidatos a diputado y le dimos 3 temas. Le dimos 3 temas para que nos ayudaran a iluminar cómo podíamos solucionarlos. El primer tema que le dimos es energía. Y ahí recuerdo de venir poniendo el cuerpo con dirigentes como Sergio, como Juan, donde hace ya muchos años venimos diciendo que había problemas de energía serios, en generación, en distribución, en todos lados. Y a hoy, y recalco algo, no quiero hacer un juicio, porque hasta acá llegamos construyendo lo que todos hemos podido hacer, sino es decir lo que nos está pasando y haciéndonos todos responsables de lo que falta y lo que no falta. No es más el responsable el otro, somos todos responsables de lo que falta y ni un partido, somos todos responsables. Entonces, en esa actitud de que somos todos responsables, queremos decir que una empresa que se quiere instalar hoy en Córdoba no tiene gas. No tiene gas. Tenemos una empresa que ha hecho una inversión muy grande en un parque industrial y no se puede instalar porque no tiene gas. Una empresa que se quiere instalar hoy en Córdoba compra terreno en un parque industrial de Ferreira y tiene que construir en otro lado porque no le dan la energía que necesita. Son muchos los problemas que llevan a eso y no es solo una gestión y no es solo un estado de gobierno. Es lo que hoy tenemos. Entonces creemos que es un tema de agenda muy importante para el futuro de nosotros. Y queremos trabajar juntos en encontrarle la solución a eso. Como en su momento no había educación técnica y nos sentamos a trabajar juntos con el ministro Walter, con la Secretaría, con Aringol, y con el cual nos peleamos un montón de veces y hoy tenemos educación técnica y seguimos peleando para que sea mejor. Con esa misma lógica, sumamos otro tema, y que es un tema muy difícil de ver si no tenemos la capacidad de generar perspectiva histórica. Expliquémoslo. Yo puedo ver la historia si me alejo de ella. El ejemplo más claro para poder hacer eso, imagínense el Google Maps, que todos conocemos, que nos muestra los planos y que para ir de un punto a un punto nos muestra las distintas rutas alternativas que tenemos. Y imaginémonos el navegador. Si solo gestionamos con el navegador, gestionamos en corto plazo, viendo las próximas 3 calles. Pero si tenemos la capacidad de ver el paradigma completo, ese mapa que nos genera el Google Maps, podemos ver mucho más de lo que pasó y tener una perspectiva histórica. Y ahí descubrimos que hay un problema para la metalúrgica de Córdoba. Córdoba está lejos del mineral de hierro, a más de 3.000 kilómetros. Córdoba está lejos de los mercados de consumo. El mercado más fuerte de nuestro país está a 700 kilómetros.
prácticamente el 80% de nuestra producción de autos se va a Brasil y la seguimos sacando en camiones. ¿O casualidad será que desde que dejamos de tener ferrocarriles para utilizar la carga, el sector metalúrgico empezó a caer? Véanlo como proceso histórico. Y tenemos la ventaja de que todas nuestras terminales tienen entrada de tren adentro de las terminales. El tren es 5 veces más barato que el colectivo, que el camión. Entonces, hay cuestiones que son de agenda. Córdoba es metalúrgica porque a Arteaga se le ocurrió poner la fábrica militar de aviones por cuestiones estratégicas en Córdoba. El brigadier San Martín, en esa misma fábrica, la tomó de puntapié y fabricó desde motos, pasando por el tractor Pampa y terminando en el avión Pulqui ahí. Y después de eso se volcó a través de la Kaiser, de la Lockheed, de la FIA, a un tejido autopartista muy grande que hizo la impronta metalúrgica que tenemos. Y que si no empezamos a ver cuáles son las variables de largo plazo que la hacen sostenible, de a poco, como la rana que le empiezan a calentar el agua de a poco y muere quemada, vamos a ir viendo cómo esto se va a pagar. Y nosotros queremos revertir esa tendencia. Quizá haya otras causas, pero nosotros sabemos que los costos de transporte son claves en este juego. Y el tercer tema que habíamos puesto era el tema impositivo. La verdad que la presión impositiva está llegando a puntos donde ya no es sostenible. Y yo se lo voy a resumir. Cuando en una empresa nos pasamos todos los días preocupados por cómo tenemos que pagar los impuestos, es que eso pasó a ser un problema que no tiene que estar. Cuando una empresa se pasa preocupada, como estaba en el 2001, viendo cómo pagaba el banco, hoy el tema es cómo le pago la AFIP. Entonces, de alguna manera, se transformó en una cuestión de agenda. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que esos sean cuestiones de agenda para empezar a trabajar? ¿Por qué no se quejaban antes? Primero, porque la inflación que hemos tenido nos generó un impuesto inflacionario muy fuerte dentro de nuestras empresas. Analícenlo por el costo al que compro un bien, al costo al cuando lo tengo que reponer, y ahí hay una diferencia entre el costo al que lo compro, 6 meses después lo vendo, al que lo tengo que reponer, que tiene que tributar ganancias. Y no es ganancia, es exposición a la inflación. Cuando mis activos dentro de mi empresa los expongo a la inflación, ¿no?, y los tengo que poner al valor que tienen que tener, tengo una apropiación del Estado cobrándome renta por algo que no es renta, señores. Es exposición a la inflación. Cuando analizamos los contratos laborales, perdimos todos los contratos promocionados que teníamos. Hasta teníamos la ventaja de los tickets canasta que reducían nuestras cargas patronales y eran muy bien utilizados por la gente. Se podría haber regulado distinto, pero al sacarlo nos aumentaron las contribuciones patronales. Y quizá por algún margen extraordinario que tuvimos en la primera época, no lo supimos decir a tiempo. Pero hoy, que la competitividad ya no solo nos destruyó gran parte de nuestros mercados externos y generando un déficit en la balanza comercial metalúrgica muy fuerte, sino que además nos está haciendo perder mercados internos que a duras penas están protegidos por la Administración de Comercio, que claramente favorece a algunos sectores que están haciendo muchísimo dinero, pero que está obstaculizando muchísimos procesos productivos con la falta de insumos y generando un sobrecosto enorme en la administración de los permisos, con todo lo que es las DEJA y con todos los trámites que uno tiene que hacer, que muchas veces en la lógica de un empresario de Buenos Aires, que está acostumbrado a ir a una secretaria todos los días, el empresario de Córdoba está acostumbrado a sentarse en su empresa y atender a sus clientes. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer trámites todo el tiempo para lograr que cada cosa salga. Estamos acostumbrados a pensar cómo hacer que nuestra producción salga mejor, salga más rápido, salga más barato y nuestro cliente quede más contento. Esa es la única lógica que tenemos que tener, porque cuando el departamento comercial de mi empresa empieza a tener reuniones permanentes con algún funcionario para que me proteja, el país está condenado. Entonces, creemos que la presión impositiva
se siguió metiendo en todos lados. Y ahora, por no actualizar los mínimos no imponibles de ganancia como fue la inflación y como fueron los aumentos de los salarios a lo largo de este tiempo, para poder bajar los impuestos con un decreto hasta fin de año, por ley nos van a poner un impuesto más. ¿Qué significa ese impuesto más a la distribución de utilidades? Significa que cuando vos pagues dividendos vas a pagar un 10%, lo que nos lleva nuestra tasa de impuesto al 41,5%, sin tener en cuenta la exposición de inflación. Entonces, ¿por qué nos oponemos a esto? Nos oponemos a esto porque esto lo único que hace es quitarnos las ganas. Ser empresario significa ganas, ganas de seguir adelante, ganas de seguir peleando, de seguir construyendo, de seguir haciendo negocio. Al final vamos a terminar armando todas ingenierías contables, ingenierías de estructura de distintas sociedades, que una se alquila a la otra, para poder no pagar impuestos. Vamos a terminar la situación de México, que tiene distribución de utilidades, pero los activos de la empresa están en otra sociedad, para que no se repartan la distribución de las utilidades de los activos. Ordenemos esto. Hagamos un sistema tributario sencillo, que no nos implique estar pensando todo el tiempo cómo administramos esto. La complejidad nos pasa por arriba. Yo ya lo dije hace un tiempo acá, que teníamos miedo a la AFIP. Sí, tenemos miedo a la AFIP. Cualquier empresario que haya visto la ley de ganancias y las ambigüedades que tiene, entiende que tenemos que tener miedo, porque no hay forma de cumplir con todo. Entonces, con leyes más claras, con leyes más equitativas, con leyes que ayuden y graben, no la actividad productiva, graben la riqueza, no el trabajo. Graben la riqueza, no el trabajo. Eso hace un país progresista. Graba la riqueza, la acumulación, no graba el trabajo. Porque si no, cada vez vamos a estar menos alentados a seguir teniendo empresas y vamos a tener cada vez sectores públicos más grandes como sostén al empleo y a la paz social. Y no es una salida que tenga un largo plazo óptimo, es una salida corta. Entonces, esto es lo que le queríamos generar como agenda de discusión. Yo me explayé un poco y claramente pueden abrirlo a los temas que ustedes consideren que haya que sumar, porque estamos ávidos de encontrar soluciones y nuevos desafíos del sector. Y para terminar, después de haberles contado cuáles eran esos problemas a los que le hemos ido poniendo el cuerpo uno a uno y a los que muchos funcionarios nos han atacado, por decirlo, ¿no? En este coraje constructivo, es que claramente lo que dijo Walter tiene razón. El empresariado de Córdoba es único. Acá en esta mesa, en esta gran mesa, están prácticamente todas las cámaras de Córdoba. Todas. Gente de la Bolsa, gente de la Unión Industrial, gente de la Cámara del Plástico, la Cámara de la Madera, están los distintos organismos, el INTI, el IRAN, están todos sentados. No los nombro todos porque me voy a olvidar de algunos, pero están todos sentados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la predisposición a escucharnos. Tenemos las ganas de escucharnos para empezar a soñar juntos. Y soñar significa ponernos objetivos, pero trabajar significa empezar a crear agenda juntos, agarrar los problemas de a uno y empezar a encontrarles soluciones. Y eso es lo que de alguna manera va a ir construyendo una industria fuerte y proyectada al futuro, con mesas, con lugares donde no importa si nos queremos, lo importante es que nos respetemos y nos escuchemos. Ortega y Gasset nos lo dijo hace mucho tiempo. El estado de la síntesis de las contradicciones. Entonces, si quieren que yo construya ese estado, tengo que hacer manifiesto y claro mi visión y que el funcionario, la autoridad de turno, tenga la capacidad de generar la síntesis de esas contradicciones para que yo me sienta incluido. Porque no hay futuro en un país que se quiera construir sobre la utopía de algunos.
El país hay que construirlo sobre lo posible para todos. Porque si dejamos excluidos, si en la construcción de un país queda gente afuera, esa gente va a ser la que va a romper lo que el otro construyó. Y esa historia estamos cansados. Porque cuando se rompe, no se rompe solo lo malo, se rompe lo bueno del gobierno anterior. Y empezamos de cero. Argentina no es Australia y no es Canadá, porque empezamos 1000 veces de cero. Entonces, estamos llamados a un desafío muy grande hoy. Saber descubrir qué es lo bueno que tenemos hoy y empezarlo a defender con uñas y dientes. Saber descubrir cuál es nuestra agenda de cambio al futuro y empezarla a descubrir. Y dejar de tenernos miedo. Porque el miedo lo único que hace es que nos callemos y nos encerremos. Empecemos a decir lo que tenemos que decir en función de generar el coraje que todos tenemos adentro y que llevamos en nuestras empresas para construir la patria que nuestros hijos se merecen, porque hoy tengo la clara sensación de que, como dijo un disertante hace un tiempo, nuestros padres nos dejaron un país peor que el de recibieron, pero mi generación le estamos dejando un país mucho peor a nuestros hijos. Entonces siento en la obligación, desde mi rol, dirigente empresario, de sumarnos todos a este desafío. Tenemos que construir este país grande y en estas mesas, dialogando, enojando o no seguramente, y no estando de acuerdo en muchos temas, pero sentándonos a trabajar, hacer grande nuestra patria. Así que están todos invitados a trabajar desde su rol para hacer grande nuestra patria. Muchas gracias por venir y feliz Día de la Industria para todos.